La televisión local lleva años enfrentándose al reto de sobrevivir en una situación de vacío legal. Esta legalidad que ha vivido el sector ha motivado que un buen número de emisoras de televisión local hayan vivido en una situación de auténtica clandestinidad, razón por la cual ha habido muchas amenazas de cierre en estos últimos años. En la actualidad se estima que existen cerca de 1 millar de emisoras, pero no todas están reconocidas por la Administración. La televisión local, que surgió antes que las autonómicas y que las privadas nacionales, comprendió muy pronto que no entraba en los planes de los legisladores españoles. La Ley 46/1983 de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal, y posteriormente la Ley 10/1988 de 3 de mayo de televisión privada, demostraron que las prioridades eran otras. En ninguno de estos casos se contemplaba el ámbito de emisión local. En España, las circunstancias políticas, el empujón tecnológico y el desfase entre la realidad del sector y su legislación distanciaron la aparición de la televisión local en el tiempo. Esos condicionantes motivaron que frente a otros países de nuestro continente que comenzaron la aventura televisiva local a mediados de la década de los 70 o incluso con anterioridad, en nuestro país este camino no comenzó a recorrerse hasta el año 1981, con la mítica Televisión de Cardedeu, en Barcelona, la cual rompía con el monopolio de Televisión Española. En la década de los 90 del siglo pasado se produjo la gran eclosión de la televisión local. Por entonces ya se podían contabilizar hasta 300. Fue entonces cuando la pequeña pantalla local comenzó a preocupar a los legisladores españoles. Así llegó la Ley 41/1995 de 22 de diciembre, reguladora de la televisión local por ondas terrestres. Sin embargo, la aparición de esta ley no palió los problemas que sufrían los operadores, ya que al cuerpo legal no llegó nunca a acompañarle el desarrollo del plan técnico que contemplaba la ley y que hubiera determinado de forma efectiva qué emisoras podían emitir, en qué frecuencias y con qué coberturas. En 2003, el Plan Nacional de Televisión Digital Terrestre Local contempló la existencia de 750 emisoras en unas 200 demarcaciones de más de 20.000 habitantes. Tras la aprobación de este plan y con el objetivo de regularizar la situación de legalidad de las televisiones locales, las comunidades autónomas convocaron los correspondientes concursos para conceder las licencias. Las consecuencias no tardaron en llegar. Muchas televisiones locales, entre ellas las más míticas de España, tuvieron que echar el cierre al no poder hacer frente al gasto que suponía la digitalización de la emisora o al no cumplir los requisitos exigidos por las comunidades autónomas. Con la implantación de la TDT de ámbito local se dispuso un marco básico de obligaciones para las televisiones locales, diferente según si se tratasen de televisiones privadas o públicas con la misiva de servicio público. Las televisiones municipales, las televisiones públicas municipales, al igual que Televisión Los Palacios, tienen como principal finalidad llevar información más inmediata a los ciudadanos o vecinos de los distintos municipios. Televisión Los Palacios tiene su función, tiene su razón de ser, acercando esa actualidad, esa información más inmediata a nuestros vecinos con los que compartimos el día a día. A nivel de contenido hay una serie de normas generales que básicamente se pueden resumir las más importantes en que están obligadas las televisiones locales en emitir de producción propia 26 horas a la semana, y luego son ya unas normas incluso más generales basadas en el sentido común y en el respeto y en la coherencia que tiene el Sevilla Fútbol Club y Sevilla Fútbol Club Televisión para sus telespectadores, que se basan por supuesto en la protección de los derechos del menor y en cuidar en horarios muy concretos el mensaje y los programas que se lanzan. El vacío legal que ha sufrido la televisión local ha perdurado desde los principios de esta hasta la actualidad. Sin embargo, se ha tratado de normalizar sin apenas éxito con las leyes que explicamos a continuación. El primer paso hacia una posible legislación se dio con la Ley 46/1983 de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televisión, con la que el Gobierno autorizó a que se tomaran las medidas necesarias para la puesta en funcionamiento de un tercer canal de televisión de titularidad estatal, otorgándolo en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma, apoyándose en los estatutos de autonomía y el Estatuto de la Radiotelevisión Española. La Ley 31/1987 de 18 de diciembre de ordenación de las telecomunicaciones, en su artículo 25.3, exigía la concesión administrativa para las emisoras de televisión local que utilizaban el espectro radioeléctrico.
Este artículo se convirtió en el argumento definitivo para el cierre de numerosas emisoras de televisión que ocupaban una frecuencia sin haber podido obtener una licencia que habilitara su actividad. Después de un largo periodo de indeterminación jurídica, por fin y tras enconados debates previos, el sector de la televisión local por onda se regula mediante la Ley 41/95 de 22 de diciembre. Esta ley es fundamental para contemplar el desarrollo del sector y el modo en el que surgen y evolucionan las televisiones locales. Más tarde, la Ley 53/2002 de 30 de diciembre de medidas administrativas, fiscales y de orden social modifica algunos de los aspectos de la ley anterior. Una de las grandes novedades es que ya se refiere a la televisión local de emisión o transmisión con tecnología digital. Por último, la Ley 10/2005 de 14 de junio de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo, trajo consigo la implantación de la televisión local con tecnología digital tal y como la conocemos hoy día, con sus pros y contras. Estas leyes, sin embargo, son un simple parche a la legislación audiovisual en el ámbito local, con unas medidas que poco o nada complacen a los operadores. Como jefa de informativos, pues estoy un poquito al margen del tema burocrático, el tema legal que rige a las televisiones municipales, a las televisiones públicas. Sí que es verdad que la normativa contempla pues leyes que afectan a las televisiones municipales, tanto públicas como privadas. Personalmente considero que debería haber mayor información al respecto en cuanto a la normativa que rige a las televisiones municipales, ya sean públicas o privadas. Debería haber mayor consenso y permitir mayor flexibilidad a las televisiones locales en el cumplimiento de su función pública. Bueno, no sé si sería necesario que hubiera un órgano específico para regular la TDT. Ahora mismo existe un órgano que es el Consejo Audiovisual de Andalucía, que se encarga de velar y de regular sobre todo por el tema de contenidos en las televisiones, incluyendo las televisiones locales. Lo que está claro es que siempre la televisión local va a tener una posición de desventaja con respecto a las autonómicas y a las nacionales, y quizás sea por eso por lo que a lo mejor en algunas ocasiones se ceban, dicho entre comillas, con las televisiones locales con determinados contenidos, en perjuicio de a lo mejor contenidos parecidos que se pueden ver en autonómicas y en nacionales. No podemos olvidarnos de una de las consecuencias que ha supuesto el vacío legal que se ha desempeñado sobre las televisiones locales, la aparición de las televisiones ilegales. Estas, sin licencia alguna, emiten contenidos sin ningún control, generalmente fraudulentos como concursos de dudosa fiabilidad, así como contenidos de esoterismo y videncia. Utilizan además unos teléfonos de tarificación adicional con la particularidad de que las condiciones son ilegibles. Al comprobar la situación de vacío legal existente sobre las televisiones locales, cabe preguntarse cuál es el futuro de estas. Los operadores se muestran cautos, pues la crisis económica actual ha agravado aún más si cabe la problemática que las televisiones locales venían resistiendo. A pesar de ello, estos se muestran optimistas, pues consideran que la información más cercana ahora es más necesaria que nunca. Yo creo que el futuro de las televisiones municipales son precisamente el mantener su razón de ser y que, por supuesto, las administraciones públicas, los ayuntamientos sigan apostando por la información local en detrimento, digamos, de los grandes grupos de comunicación, porque, insisto, como decíamos anteriormente, la razón de ser de estas televisiones es acercar la información más inmediata al ciudadano, con lo cual la apuesta por este tipo de televisiones debe realizarse desde las administraciones públicas. Habría que tirar un poquito para atrás en el tiempo y recordar que existían grandes televisiones locales con estructuras incluso y con organización a nivel técnica y humana que casi podían ser como de delegaciones de televisiones autonómicas, y que lógicamente el mercado y la audiencia y sobre todo la situación económica ha ido que esas televisiones locales se hayan ido adaptando realmente a las necesidades. Indudablemente una televisión local siempre va a tener un mercado mucho más reducido que una autonómica y una nacional, y lo va a tener mucho más difícil y más complicado, sobre todo cuando hablamos de TDT y cuando hablamos de una audiencia mucho más fragmentada, donde antes los shares eran mucho más importantes, ahora son mucho más reducidos y por tanto el mercado al cual puede llegar la televisión local es mucho más pequeño. Podemos concluir que la situación de alegalidad de la televisión local ha sido especialmente gravosa, ya que ha permanecido muchos años en virtud de la arbitrariedad política y de la indefinición legal.
En definitiva, la regularización de la televisión local por ondas terrestres nació para normalizar un fenómeno comunicativo sobre el que el Ejecutivo ya no podía dejar de pronunciarse ante las múltiples presiones que recibía desde amplios sectores públicos y privados. Las televisiones locales, privadas, municipales o asociativas seguirán en el limbo legal. Serán más cutres o profesionales, pero de lo que no nos cabe duda es que seguirán existiendo por mucho tiempo más, y es que la población va a continuar requiriendo la información más cercana de su municipio y de su entorno.